Bueno, pues muchas gracias, señor presidente. Bien, respecto a esta moción en la que compartimos tiempo de debate, aunque no son mociones con el mismo contenido, en este caso compartimos tiempo de debate con el partido riojano, desde Cambia Logroño reivindicamos, y además es algo que hacemos con el conjunto del patrimonio de la ciudad, la importancia en este caso del puente Mantible, así como también de su relevancia como eje vertebrador de ese entorno histórico, turístico y cultural de la zona. Además, porque en ese enclave se encuentran elementos etnográficos, así como también áreas vitivinícolas, zonas paisajísticas y un largo etcétera, pues en el que se incluyen elementos como el Camino de Valdeguinea, el Torreón de Comunicaciones, así como también el paraje paleontológico al ser ese el antiguo delta del Ebro. Y tratar esta cuestión, es decir, hablar del puente Mantible, consideramos que no se puede hablar individualmente del puente Mantible, sino que es hablar del puente Mantible, del entorno, pero sobre todo también de la necesaria expansión inclusiva, porque en esta ciudad a veces el desarrollo ha sido de expansión, pero no de inclusión de los límites de la ciudad, y en esto hay que incluir las diferentes zonas, los diferentes barrios, al tratarse de una histórica e importante vía de comunicación que tiene que servir para articular y para conectar ese desarrollo urbano. Y, en definitiva, lo que nos estamos refiriendo es a concebir un modelo de ciudad moderno, un modelo de ciudad compacto y que sea cultural para esa recuperación y puesta en valor por sus ciudadanos y por sus visitantes. Y por ello proponemos un conjunto global de actuaciones que habría que abordar en esa zona que acabo de mencionar. Y por eso, como además atañe luego al Cortijo, a la que también haremos referencia a través de la siguiente moción, creemos que es también un elemento de potenciación de la zona por medio del turismo, tanto cultural, etnográfico e histórico. En lo que se refiere concretamente al elemento en sí, al monumento, hay que recordar que solo conserva 2 de sus 7 arcos de medio punto, por lo que de no actuar el daño será irreparable, ya que hay que entender sobre todo que el patrimonio que se pierde es algo que ese patrimonio luego no se puede recuperar. Lo cual, además, en esta ciudad es algo que, desgraciadamente, hemos visto como una tónica generalizada en estos últimos años, tal y como se está demostrando con el destrozo, además, de la ciudad celtíbera medieval del Monte de Cantabria, donde hay parte de esa ladera que se ha derrumbado y que sigue siendo peligroso, ya que sigue sin señalizarse las zonas peligrosas y siguen entrando vehículos a la zona arqueológica. Esta es ya la tercera advertencia que hacemos al respecto. Por eso creemos desde Cambia Logroño que es necesario plantear una serie de actuaciones concretas, tanto a corto como a medio plazo, para revalorizar ese monumento que es un bien de interés cultural que se declaró en 1983. Y por eso planteamos en el Pleno esta serie de actuaciones que ahora mismo voy a relatar, en la que se solicita a la Junta de Gobierno su cumplimiento durante este año 2017. En primer lugar, entablar conversaciones con el Ayuntamiento de Asalanciego, la Diputación Foral de Álava y la Comunidad Autónoma de La Rioja de cara a la firma de un convenio tanto de mantenimiento como de estudio de la zona del puente y su entorno. En segundo lugar, ejecutar una limpieza urgente ante el deterioro patrimonial debido a la erosión y las raíces que crecen entre los sillares del puente que van a acabar de dañarlo irreparablemente. Tercer punto, hacer unas catas arqueológicas alrededor del puente y publicar un estudio tras realizar estas catas para conseguir un mayor conocimiento del puente, del Cortijo, así como también de su entorno. Cuarto punto, realizar una señalización adecuada para su emplazamiento y visita, ya que supone una atracción para el Cortijo, así como también para la ciudad de Logroño. Quinto punto, consolidar el puente para su recuperación y puesta en valor, realizando los informes arqueológicos, las evaluaciones técnicas necesarias a las que ya existen. Sexto de los puntos, construir un mirador para la observación del paisaje natural y vitivinícola. Séptimo punto, desarrollar un centro de interpretación en la zona sobre los puentes romano-medievales acerca de su forma constructiva, emplazamientos y otros aspectos. Y como último punto hemos incluido una cosa que señaló el Partido Socialista en una rueda de prensa, que es integrar esas medidas en el plan arqueológico que se aprobó en la moción que presentó el Partido Socialista en pleno en marzo de 2016 y que sigue sin desarrollarse y del que además no se ha sabido nunca nada más. Y hasta aquí la presentación. Bueno, son 2 mociones y como al señor Antoñanzas le gusta lo de las 7 diferencias, pues le voy a decir que evidentemente estamos hablando del mismo tema, pero creo que los contenidos son bastante diferentes. En primer lugar, voy a hacer una referencia a las formas, señor Antoñanzas, porque yo creo que al final, en política como en la vida, creo que el fondo, si no va acompañado de las formas, pues evidentemente se queda vacío. Y creo que es una falta de respeto, y además usted ha calcado las maneras del Partido Popular en esto, enterarnos de una moción suya cuando se nos entrega el bloque de mociones, cuando se nos entrega ese bloque de documentación del Pleno,
habiendo además anunciado nuestra intención en prensa de presentar esta moción, ¿no? Y creo que podría haber avisado, como yo hice con usted cuando ocurrió lo del tema de las ludotecas, o como cuando, en este caso, cuando avisé al señor San Martín respecto a la comisión o al grupo de trabajo de San Bernabé, porque creo que el respeto tiene que estar entre los diferentes grupos y creo que en este caso lo adecuado, quizás lo adecuado, en lugar de plantear la moción y presentarla un día antes del pleno, en prensa en este caso, para acaparar el protagonismo cuando sabía usted que ya la llevaba otro grupo, quizás lo que debía haber planteado una enmienda para incorporar ese plan de 2010, porque creo que eso sí que iba en la línea de la moción. Cosa más que sorprende, porque a veces usted reniega del pasado del partido riojano y otra vez, sin embargo, lo saca a relucir. A pesar de la forma, sí que entro a debatir el fondo también de lo que ha planteado y le voy a decir por qué además vamos a votar. Creo que propone una contradicción entre los 3 puntos, que es algo lo que ya le he dicho. El informe de 2010, ese estudio estratégico y ese informe del proyecto del puente Mantible, pues bueno, aparte de esos datos técnicos y la situación de enclave, pues plantea o define, en este caso, las oportunidades y las líneas de intervención en la zona, concluyendo pues varios, en este caso, por la unión de las orillas, la mejora de los accesos o, en este caso, la síntesis en lo que se refiere a la conservación, la comunicación, la inclusión de las rutas y la creación de un espacio temático. Pero creo que son estudios que inciden o que tienen un carácter más generalista y que, en este caso, harían falta también más concretas como el estudio que proponemos. Y por eso, pues bueno, yo creo que recuperar el informe es algo que, pues bueno, va en la línea de nuestra moción, pero creo que el tercer punto contradice su moción e inhabilitaría la nuestra, porque deja a libre albedrío, en este caso, al Partido Popular, y yo, pues bueno, conociendo el historial del Partido Popular, prefiero plantearle cosas más concretas, porque luego al final ya sé cómo se las gasta respecto al patrimonio. Respecto al Partido Popular, no está, pero ya veo que ha nacido un romance en 2017 entre el señor Merino y el señor Antoñanzas. Sí que, pues bueno, porque yo creo que van en este tema, pues creo que hay que responder al Partido Popular, y es preguntarles qué problema tiene el Partido Popular con el patrimonio, perdón. No, de verdad que ha sido sin intencionado, ¿eh? Ha sido sin intencionado. Os prometo que ha sido sin intención, os prometo. No, os prometo que no, ¿eh? Sobre todo porque no entiendo, porque además plantean sin ningún tipo de rubor, a todo trapo, meter un dineral en obras faraónicas como la Casa del Cuento o como la estación de autobuses. Por cierto, estamos esperando a ustedes todavía a que se comprometan a que no haber sobrecostes en la estación de autobuses y a que den la cara en lo que se refiere a los sobrecostes de la Casa del Cuento, olvidando y además despreciando nuestro patrimonio y nuestros monumentos clave en estos 6 años que llevan de gobierno, 6 años de dejadez, en especial de la señora Pilar Montes y del señor Pedro Sanrojo, a pesar de su eslogan sobre la ambición y la planificación. Sobre todo porque Logroño aparece políticamente en los medios de comunicación a nivel nacional para hablar o del... Tranquilo. Para hablar o del abandono del patrimonio, por un lado, o de la corrupción de su partido, señor Sanrojo, que se está riendo. Señor Peña, y creo ha consumido ya su tiempo, vaya terminando, por favor. Acabo ya. Y creo que se lo deberían tomar muy en serio, como dice el senador del Partido Popular, el señor José Luis Pérez Pastor, que el patrimonio hay que tomárselo en serio como el proyecto de España. Y acabo con una cosa que además era una promesa que yo había hecho en las redes, y es asimilar, o en este caso plantear una conexión del argumento de su famoso Mannequin Challenge, porque yo creo que representa perfectamente su actuación sobre el patrimonio histórico, porque se empieza de broma haciendo la estatua y se acaba paralizado durante 6 años sin mover un dedo respecto al patrimonio. Se empieza de broma tomando prestada una estrella del árbol de Navidad y se acaba permitiendo los incumplimientos de una empresa amiga que se lleva 1 millón de euros y que no da ninguna explicación. Y se empieza de broma escondiéndose debajo de la mesa y se acaba como alcaldesa por no ir a ninguna comisión de investigación en un centro clave Señor Peña, del patrimonio, se le ha acabado como es el su tiempo. Centro de la Muchas Cultura gracias. del Rioja.